Así es que vamos a continuar estudiando el libro de los Hechos. ¿Cuántos vienen listos? Aleluya. A veces, hermano, Dios quiere hacer muchas cosas, pero con el schedule que tenemos, pues a veces erramos haciendo cosas que no debemos, ¿verdad? Pero el Señor es bueno. Amén. Estamos en el libro de los Hechos y estábamos estudiando el capítulo 1. Amén. Y vemos cómo Jesucristo preparó a sus discípulos para ese día en que Él los iba a dejar. Y Él les dijo, no los voy a dejar solos, les voy a enviar otro consolador, o alguien con el que ustedes van a caminar juntito, que es el Espíritu Santo. Pero déjeme decirle, cuando Jesucristo les prometió eso a los discípulos, ellos todavía no lo entendían. Porque si podemos estudiar el capítulo 1 del libro de Hechos, podemos ver que ellos mismos estaban como incógnita, hermano, de qué es lo que iba a suceder, cómo iban a recibir la promesa que el Señor les había dicho, el Espíritu Santo, ok, lo vamos a recibir. Y dice, en el 1:5, dice así, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y entonces los discípulos, pienso yo que han de haber dicho, bueno, ¿cómo es ese bautizo del Espíritu Santo? Hemos sido bautizados en agua, pero ¿cómo va a ser ese momento? Entonces todos estaban congregados y ya ellos habían reemplazado al apóstol que hacía falta, porque tenían que ser 12 para que la escritura se cumpliera. Entonces tenían forzosamente que elegir a uno y le pidieron a Dios que él fuera el que lo eligiera y Dios lo hizo, porque la suerte, dice, cayó sobre Matías. Entonces vemos como Pedro no es que se haya adelantado ni haya tomado una decisión por sí mismo, ¿verdad? Sino que todo lo hizo conforme a la voluntad de Dios. Porque, como les dije anteriormente, muchos pelean que este era el lugar de Pablo. Pero Pablo no fue levantado, no fue apóstol de los 12 que levantó el Señor, sino que era específicamente para predicarle a los gentiles, a nosotros. Por ese hombre, hermano, el evangelio llegó a nosotros. Amén. Por la gracia y obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos esa situación. Vemos que ya están completos los 12 y están listos. Dice en el versículo 1 del capítulo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Amén. Juntos en un mismo lugar, o sea, unánimes juntos, dice en la suya, ¿no? ¿Cómo dice? Juntos, ¿verdad? Porque aquí podemos estar todos juntos, pero no unánimes. No estamos en lo mismo. Hay gente que cree, hay gente que no cree. Pero ahí todos estaban en un mismo sentir, en una misma espera, en una misma expectación a recibir la promesa de Dios. Amén. Y dice que vino en el día de Pentecostés, que es para cumplir exactamente la profecía de Dios, que se cumplan las escrituras. Pentecostés quiere decir 50º.
que quiere decir 50. Amén. El Pentecostés, hermanos, lo celebraban 50 días después de la Pascua. ¿Cuántos saben lo que es la Pascua? ¿Cuándo es que se celebra el día de Pascua? Semana Santa. Los judíos lo celebran cuando el pueblo de Egipto fue libre de la esclavitud. Cuando, no exactamente de la esclavitud, sino que Dios libró al pueblo de Israel del ángel de la muerte. Si usted se acuerda, fue cuando pintaron los dinteles de las puertas con la sangre del cordero que habían sacrificado. Amén. Eso les dijo el Señor que lo hicieran. ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte no llegara a sus hogares y matara al primogénito de cada familia. O sea, el primero que había nacido de los hijos, todos ellos iban a morir. Todos los primogénitos murieron en Egipto, menos los hijos de Dios. O sea, el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque pusieron la sangre de cordero. Fíjese cómo va tomando todo un sentido desde antes, desde centurias atrás, de cientos de años atrás, que Dios lo había previsto, pero nadie lo entendía. Nadie lo entendía qué significaba eso. Por eso Pablo dice, todo esto que han hecho ustedes, la ley que han cumplido, dice, es sombra de las cosas que habían de venir. ¿Qué quiere decir sombra? Pues bueno, algo que está todavía en tinieblas, no se puede lograr ver, entender. Amén. Entonces vemos que el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. ¿Cuándo fue la Pascua? Cuando fue crucificado Jesucristo. Esa es la Pascua. Cuando Jesucristo fue crucificado, o sea, el Cordero de Dios fue sacrificado por nosotros. Amén. Por eso es que Él venció la muerte. ¿Por qué? Porque resucitó al tercer día. Ok. Desde el momento que el Señor resucitó, que fue la Pascua, amén. Dice que en el versículo 3 del capítulo 1 dice, después de padecer la muerte, se les presentó, o sea, ya resucitado, dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Dice, durante 40 días se les apareció. 40 días después de la Pascua. Fíjese cómo va todo. 40 días después de la Pascua. ¿Y qué es Pentecostés? 50 días después de la Pascua. Entonces, ¿cuántos días esperaron los discípulos la promesa? 10 días. Al 10º día, la promesa de Dios llegó. Amén. Entonces, el día de Pentecostés, hermano, es, bueno, nosotros nos llamamos pentecosteses, ¿verdad? Pentecosteses. ¿Por qué? Porque creemos en las lenguas. Por eso dicen que somos pentecostales, ¿verdad? Porque creemos en las lenguas. Porque ese día fue el día que el Señor bautizó a sus discípulos. Y no solo a sus discípulos, dice que estaban 120 personas, todas reunidas juntamente con los discípulos, y ahí estaba la María, la mamá de Jesús, los hermanos y todo, y todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, el bautizo del Espíritu Santo, hermano, no es más que unirse a Cristo. Unirse a Cristo. Cuando nosotros somos salvos, somos bautizados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos une al cuerpo de Cristo.
Amén. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces es algo diferente. Porque sabe usted, hermano, que estar lleno del Espíritu Santo es estar en continua comunión con Dios. Por eso a veces usted no está lleno del Espíritu Santo. Amén. Por eso, en una ocasión, hermano, cantábamos un canto que dice: lléname, lléname de tu presencia. Y una hermana que andaba ahí dijo: no, si ya hemos sido llenos del Espíritu Santo desde que cuando el Espíritu Santo vino a morar en nosotros ya fuimos llenos, no necesitamos cantar ese canto. Pero no es así. ¿Por qué? Porque hay días en que usted no anda lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es? Cuando usted ha tenido comunión con Dios. ¿Qué tan importante, hermano, es ser lleno del Espíritu Santo? Cuando los apóstoles, hermano, empezaron a ver, hermano, que ellos no daban total rendimiento con el ministerio, hermano, porque tenían que orar por la gente, tenían que predicar la palabra y tenían que darle de comer a las viudas y a todos los huérfanos y toda la cosa. Entonces dijeron: no. Tenemos que hacer algo, tenemos que tomar a alguien más. Y dice: traigan 7 varones que estén llenos del Espíritu Santo. O sea, varones que tengan comunión con el Señor constante, porque ellos tienen la fuerza y el valor necesario que da el Espíritu Santo, hermano, para predicar el Evangelio. Por eso es que a veces usted se siente así como: ay, ¿qué le digo? ¿Qué le digo a la persona? Pero cuando usted está lleno, hermano, de la nada usted empieza a hablar la palabra y usted le testifica a la gente, hermano, porque hay llenura del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. ¿Se da cuenta la diferencia? Entonces dice en el 1, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día Pentecostés, ya vimos que es el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente, dice, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Fíjese que, hermano, las palabras escritas acá no están de balde. Nunca, fíjese, porque dice: vino del cielo. Vino del cielo, o sea, cualquiera hubiera podido decir: bueno, pasó una troca por ahí, ¿verdad? Y hizo un ruidajo, o pasó una carreta o lo que sea, pero hizo un ruidajo, ¿verdad? Sino que hay evidencia que vino, ¿de dónde? Del cielo. Y dice que no fue un viento, hermano, sino que un estruendo como viento, y llenó la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron, dice entonces, unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y sí, ¿sabe qué? Lucas, hermano, que escribió el libro de los Hechos, está tratando de describir, hermano, algo sobrenatural que pasó en ese momento. ¿Cómo lo hubiera podido escribir usted si lo tuviera que escribir? Asentar en un papel. ¿Cómo lo hubiera escrito? Dice que era como lenguas de fuego. ¿A qué se referiría a Lucas? ¿A unas lenguas así o algo? No, ¿me entiende? Es algo que lo escribió, pero debemos entender lo que fue algo sobrenatural. Lenguas de fuego, hermano. Tal vez se podría referir así como el fuego que miró Moisés en la zarza que ardía, hermano, y nunca se quemaba. Pues es algo, hermano, sobrenatural que sucedió, y dice, y él lo pudo ver, porque dice que se repartió
todos los que estaban ahí y posó sobre ellos. Amén. Dice que eran como de fuego. Todos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Y esto, hermano, es una gran controversia hasta el día de hoy. Porque, hermano, hay hombres, teólogos, hermano, que niegan el don de lenguas. Que dicen, bueno, que solo fue esa vez que sucedió y que no puede volver a suceder, que eso pues fue una manifestación sobrenatural y que solo en ese tiempo y para el propósito que Dios lo hizo, fue que sucedió. Amén. Pero fíjese que cuando seguimos leyendo, dice que todos hablaban, y vamos a leerlo mejor en el 5, dice, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos saben que los judíos existen en todas las naciones? ¿Sabe que ellos pueden ser americanos, pero son judíos americanos? Pueden ser franceses, pero son judíos franceses. O sea, ellos nunca pierden su identidad. Amén. Entonces dice, lo mismo era en ese tiempo. Siempre el pueblo de Israel fue esparcido por todos los lugares. Entonces de todos esos lugares venían judíos, dice, piadosos. O sea, ¿qué quiere decir? Con fe. Que tenían la fe judía. Amén. Procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír que aquel bullicio, dice, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaban hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Por qué? Porque los oían hablar de una manera, hermano, bien elocuente. Y usted sabe que los galileos tenían fama de ser un poco, podemos decir, nosotros les decimos chuntis en El Salvador, ¿va? Ignorantes en las escrituras. Y no podían leer, no podían, ¿me entiende? Eran de una clase un poco baja. Por eso dicen, no son galileos, no son pescadores. No son pescadores, usted sabe, los pescadores, hermano, eran trabajadores que trabajaban duro para sostener sus vidas, ¿verdad? No eran preparados. Amén. Y fíjese que Dios no necesita preparación en los hombres. Amén. En estos tiempos, hermano, que tiene que ir al instituto de teología y que todo, que le hubieran dicho a Pablo o a Pedro eso. Bueno, a Pablo no, ¿verdad? Pero a Pedro, a Juan, a Mateo le hubieran dicho, tienes que estar preparado, tienes que ir 4 años, como me dijeron a mí, tienes que ir 4 años a la universidad y sacar tu título y todo para ser un pastor. Que les hubiera dicho eso Jesucristo a sus discípulos. No, yo creo que dice, no. Y luego que te dicen, no, te cuesta $40,000 el curso. El curso de teología, ¿verdad? Y cuando tú salgas de pastor, pues entonces ahí lo sacas, ¿verdad? Ahí lo sacas los $40,000. No. ¿Se da cuenta cómo han cambiado las cosas? Los hombres ya no dependen del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, es el que dejó el Señor para que Él nos guiara. Que Él nos diera la fuerza y la fortaleza y el valor para hablar su palabra. No vino con otro propósito como este hermano que decía, usted, hermano, consúltele todo al Espíritu Santo. Dígale si usted, ¿le voy a echar gasolina al carro, Señor, o no? ¿Le voy a hacer esto, Señor, o no? ¿Sí? ¿Le echo sal a la comida o no, Señor?
Dice, usted pregunta al Espíritu Santo y va a ver cómo lo va a guiar, porque para eso Él ha venido, para ver cómo cocina la carne, que le salga buena. No, hermano, completamente confundido. El Espíritu Santo vino con el propósito de que los hombres esparzan el reino de los cielos, el reino de Dios. Porque para eso, hermano, para ser testigos se necesita estar llenos del Espíritu Santo. Cuando usted ve a los discípulos, hermano, todos estaban escondidos con temor, hermano. Dicen, no, si a Jesús lo mataron, a nosotros nos van a descuartizar. Dijeron, no. Así es que todos estaban allí, hermano. ¿Se acuerda que Pedro salió corriendo? ¿Todos los discípulos salieron corriendo? Solo, pero ni Juan, bueno, Juan se quedó ahí, pero nada más viendo, ¿verdad? Que no me vayan a reconocer como a Pedro, porque, amén. Entonces, dice, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Dice, ahí habían partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, que los prosélitos son los hombres que habían aceptado la fe judía, pero que no eran judíos de nacimiento. Amén. Dice, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Amén. Sí, porque hermano, recuerde que estaban celebrando la Pascua. Y todos llegaban a Jerusalén y todavía llegan a Jerusalén, hermano. Y todos de todas las naciones se juntaban ahí para celebrar la Pascua y luego tenían que esperar el día de Pentecostés, que era el día de las primicias. Las primicias. Era el día de la fiesta de las primicias. ¿Quién fue el primogénito que se levantó de entre los muertos? Jesucristo. El día de Pentecostés es el día de las primicias. Amén. Entonces todos estaban ahí, de todas las naciones, hermano, y todos oían que hablaban y glorificaban a Dios en su propio lenguaje. Entonces dice que estaban atónitos, desconcertados y perplejos. Dice, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que estaban borrachos. Amén. Y dice que en el versículo 14, entonces Pedro, siempre Pedro, siempre Pedro, Pedro tenía un espíritu, hermano, de líder, ¿verdad? Era tremendo Pedro. Una de las cualidades de él era que siempre salía adelante, era el primero siempre. ¿Se recuerdan cuando el Señor lo llevó al monte aquel donde fue transformado, verdad? Y se llevó a Juan y a Pedro y a otros, no solo a Juan y a Pedro, ¿no? Se llevaron a 3. Y le dijo, Señor, ¿y este por qué viene con nosotros? Pues, si aquí yo soy el mero mero. Y el Señor le dijo, ¿y a ti qué te interesa? Amén. Porque era meque, Pedro era meque. Amén. Pero esa cualidad, hermano, la usó el Señor. Fue el primero que se levantó, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué se levantó así, hermano? Si podemos ver que corrió. Cuando la tercera vez cantó el gallo, hermano, él lo negó 3 veces. Hasta maldijo con su boca y dijo, no, yo no lo conozco. Y
Y aquí, hermano, mire que era un gallo. Era un gallo. Amén. Ya no fue la gallina que corrió, fue el gallo. Se levantó el gallo y dijo, entonces Pedro dice con los 11. Toda palabra, hermano, que está aquí escrita tiene un propósito. ¿Por qué dice con los 11? Porque ya estaba elegido Matías y estaban completos. Con Pedro eran 12. Amén. Se puso de pie y dijo con voz en cuello. ¿Qué quiere decir eso? Oh my God. Oh my God, hermano. ¿Cuántas veces han hablado ustedes así del Señor? Con voz en cuello, ¿okay? Con esa potencia que sale dentro de usted, hermano, que cuando habla, hermano, hay autoridad de Dios. Con esa voz en cuello dice que se levantó Pedro. Oh my God, yo creo que todos dijeron, bueno, ¿y qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Ah? Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Hermano, ¿se recuerdan que él les dijo, el Señor les dijo, cuando venga el Espíritu de Dios, Él les va a recordar todo lo que les he enseñado? Y yo se lo dije anteriormente. En ese momento, preciso momento, cuando estaba lleno del Espíritu Santo, hermano, era como que toda la palabra, hermano, venía a su mente. Les dijo, déjenme decirles por qué ha sucedido esto. Porque había mucha gente que se estaba preguntando, y bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué es lo que está sucediendo? Como que no había sido escrito durante años y los profetas lo habían anunciado y absolutamente nadie había entendido. ¿Por qué? Porque dice el Señor que tenían oídos pesados y un corazón duro. Como ahora la iglesia, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, el Señor habla a través de sus siervos y el Señor viene y la gente, hermano, como que no. Siguen con su vida cotidiana. Y cuando el Señor dice, vengo, es porque va a estar listo. El Señor viene. El Señor viene. Tengo que alistarme, así como cuando a la novia le dice, ahí viene el novio. La mujer, hermano, se peina, se echa perfume por todos lados, se pinta y se pone sus atuendos mejores y todo, y se echa spray en la boca y todo el asunto, porque tiene que estar lista, porque ya va a venir el novio y la recoge. Amén. La iglesia no, hermano. El Señor no se va a llevar una... en México le dicen vieja, ¿verdad? Permítame decirlo así. El Señor no se va a llevar una vieja mechuda, ni desordenada, ni cochina. No. El Señor va a pasar por una doncella con sus vestidos blancos, de lino fino, bien peinada, lista para irse con él. No, como así como se levanta, así sale. Ay, Dios mío, qué terrible. ¿No ha visto esas personas que andan en el market y haciendo con las pantuflas y todo ahí? Y la pijama y toda mechuda. Así. La iglesia, hermano, tiene que estar preparada. Preparada. Amén. Déjenme explicarles, dice Pedro, lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes.
Como nos dicen a nosotros, ustedes están locos, que Cristo viene. No, hombre. Como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. Y es en contra de la costumbre judía, hermano, tomar licor en la mañana, solo en la noche. ¿Ok? Muy temprano. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones, los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré de mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Óigame, y todos estaban atónitos oyendo a Pedro. Bueno, y este pescador, ¿cómo es que este pescador habla de esa manera? Y con esa autoridad que está hablando. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Hay días, hermano, que usted no se siente cristiano, ¿no? Es porque las baterías andan bien bajas. Ajá. Hay días que no. Hermano, usted dice, oración, ayuno. Amén. Pero déjeme decirle, manténgase ahí, ¿sabe por qué? Porque eso lo ayuda a mantenerse lleno del Espíritu Santo. Amén. Es el regalo que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia. Las lenguas, hermano. Las lenguas, muchos las discuten y muchos no creen en ellas. Amén. Porque dice, aquí claramente dice la escritura que los oían hablar en su propio lenguaje. O sea, que hablaban ¿qué? Francés, alemán, había hebreo, había griegos, y todos los oían hablar en su. Entonces dice, son lenguas entendibles que se pueden traducir. Amén. Y entonces ese ruido que haces tú, ese no es lengua. Yo no puedo hablar francés, hermano. Yo no puedo hablar alemán, no puedo hablar griego, pero puedo hablar en lenguas, porque el Señor me dio ese don. Entonces, hermano, déjeme decirle, si usted no habla en lenguas, no se sienta mal. No quiere decir que usted no es cristiano, sino que simplemente no lo ha recibido. El Señor dice, desead los mejores dones. Amén. Pero si al Señor no le place, no se lo da. Amén. Aleluya. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, ahí está. Si usted quiere saber todo lo que dice de las lenguas, ahí está. Perdón, el 13 es. Capítulo 13, versículo 1. Fíjense lo que dice. Aquí vamos a ver algo muy importante, que puede aclarar nuestra manera de entender las cosas. Dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, ¿puede ver? Lenguas humanas y angelicales.
Es como si va usted, hermano, al mercado y dice, compré tomates y cebolla. Son dos cosas diferentes, ¿no? Y la palabra dice lenguas humanas, que son las entendibles, los idiomas que existen y las angelicales. Veamos lo que dice en el 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. Oiga, ¿de qué lenguas está hablando acá? De las angelicales. ¿Por qué? Porque una lengua entendible, una lengua humana, hermano, es para alguien más que hable ese mismo lenguaje. Como lo que pasó en el día de Pentecostés. Amén. Y dice, en realidad nadie le entiende, dice, lo que dice. Pues habla misterios por el Espíritu. Amén. En cambio, dice, el que profetiza habla a los demás para edificarlo, animarlo y consolarlo. Ok. Veamos un punto así, haciendo un paréntesis. Habla de profetizar. ¿A qué profecía se está refiriendo? A la palabra profética que nosotros tenemos. O sea, el que habla la palabra es el que profetiza. Amén. ¿Puede verlo ahí? Dice, ¿por qué? Porque edifica. ¿Y la palabra sirve para qué? Para edificar, para enseñar, para instruir, para corregir. ¿No es eso lo que está hablando acá? Amén. Pero la iglesia ha malentendido la profecía. La profecía es, así dice el Señor, mira que no te pongas pantalones porque el Señor te va a mandar al infierno. Así dice el Señor. A veces es tremendo, hermano. ¿Me entiende? ¿Dónde está el sentido común de la gente hasta turra la cara y cambia la voz, hermano, para profetizar? Eso no es lo que dice la palabra. El que profetiza es el que habla la palabra. Cuando nosotros estamos hablando la palabra, estamos profetizando, hermano. O a veces, hermano, el que estaba enseñando la palabra y alguien se para ahí y empieza a profetizar y a hablar en lenguas y todo el asunto. No. El Espíritu Santo no se contradice él mismo, ni se interrumpe él mismo. Amén. Tiene que haber un orden. Y eso es lo que peleaba Pablo, ¿me entiendes? Pero estamos en el don de lenguas. Dice, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Y le digo yo, hay poder, hermano, en las lenguas. En las lenguas angelicales. Porque yo he experimentado las dos cosas. Porque no le podría yo decir algo, hermano, que yo no he experimentado. Y yo se los he contado. En esta ocasión íbamos a orar por un matrimonio, hermano. Y ellos eran de México. Y estamos orando por ellos, hermano. Y vamos a orar. Y él dijo, hermano, fíjese que yo he oído de la lengua, hombre, y quiero yo recibir ese don. Y le digo, bueno, vamos a orar, ¿verdad? Y empezamos a orar, mi esposa y yo, y nosotros estábamos orando por él y él, ¿verdad? Entonces, la esposa de él estaba ahí, al lado. Cuando terminamos de orar por él, ¿verdad? Y le digo, bueno, hermano, por fe, pues usted lo recibe. Y la muchacha dijo, oiga, me dice, ustedes estaban hablando en quiché. ¿En quiché? Le digo. Sí, me dice, nosotros somos de Yucatán.
y mi familia habla quiché, el antiguo idioma maya. Es quiché itzá. Y dice, y yo los oí hablar en quiché. ¿Cómo le digo yo? Pero ¿y qué decíamos? Ustedes decían, la cosecha ya está lista. Cuando yo oí eso, hermano, dije, oh my God. Y uno sin saber, usted sabe, hablamos en lenguas. Pero eso el Señor lo hace para testimonio de los incrédulos. Pero la oración, el lenguaje angelical, es para comunicarnos y tener intimidad con Dios. Por eso una persona que dice, ay hermano, ore para que yo tenga el don de las lenguas. Pero ¿para qué lo quiere? Si usted ni ora, no busca a Dios en comunión, no busca a Dios constantemente, ¿para qué quiere el don? Si el don de lenguas, hermano, es cuando usted, hermano, se le acaba su expresión hacia Dios. Y no hay palabras para expresar lo que uno siente por Él, ni para agradecerle lo que Él hace por usted. Las palabras se quedan uno mudo. Entonces entra en acción el don de lenguas. Y usted empieza a orar, hermano, y hay una edificación. Dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. ¿Cómo es que se edifica uno mismo, hermano? Va fortaleciendo su espíritu. Por eso el constante, hermano, orar en lenguas, hermano, fortalece su espíritu. Llega un momento, hermano, que ustedes tienen, después de estar un momento orando con el Señor, hablando con el Señor, hermano, usted entra. El Espíritu Santo lo entra a una atmósfera, hermano, donde ahí está Dios comunicándose con usted y usted empieza a quebrantarse y a decirle, porque hermano, las lenguas prácticamente para eso sean, para adorar a Dios. Por eso Pablo dice, oraré en lenguas, pero oraré también en el entendimiento. ¿Adoraré a Dios en el espíritu? Sí, pero también adoraré el entendimiento. Pablo dice, doy gracias a Dios que yo hablo más lenguas que ustedes, dice. Hablaba varios idiomas, pero hablaba también lenguas angelicales. Y qué controversia, hermano, la que se ve en estos tiempos. Porque yo he visto grandes hombres de Dios con grandes ministerios, hermano, que niegan el don de lenguas. Pero yo creo que la misma iglesia ha hecho ese desorden, ¿me entiende? Porque pasa una persona y dice, hermana, ¿quiere recibir el don de lengua? Y la hermana que no sabe absolutamente nada. Pues sí. Ore por mí para recibir el don de lengua. Y empieza, hermano. Raca, chaca, raca, chaca, raca. Usted repita después de mí. Raca, chaca, raca, chaca. Y ahí está la hermana, raca, chaca, raca, chaca. Ahí está. Ya lo recibió. Hermano, qué ignorancia. El Espíritu. Yo creo que el Espíritu Santo se da la vuelta, hermano, y se va. Muchos hermanos, y yo los he visto en la iglesia, hermano, ellos, como me entienden, no se quieren quedar atrás, pues. Entonces, pues yo hablo también en lenguas, pues yo también. Y tenía este hermano, que era estujier en la iglesia, hermano, y andábamos ahí, ¿verdad?, sirviendo y todo, y cuando estábamos orando, él solo decía, goro, 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 goro. Entonces, ¿qué es esto? Goro, goro, goro. Entonces, hermano,
Han confundido las cosas. No hay conocimiento en la iglesia, hermanos. En la intimidad, hermano. Cuando estás solito con Dios, hermano. Ora en lengua. Va a ver. Si usted no sabe, dígale al Señor, Señor, yo quiero tener, hermano, si usted le dice a Dios, yo quiero tener esa intimidad contigo, esa relación contigo, ¿verdad? Más de la que tengo ahorita, yo quiero algo más. ¿Usted cree que el Señor le va a decir, no, yo no te doy el don de lenguas? La Escritura dice, si nosotros, siendo malos, damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios, que es bueno, nos va a dar, hermano, una piedra si le pedimos pan? Si usted le pide algo, hermano, pero Dios sabe, ¿para qué quiere ese don usted? Para no verme mal en la iglesia porque todos hablan lenguas y yo no. No. Es para tener esa comunión con Dios. Amén. Yo sí creo en las lenguas, hermano. Porque tengo la evidencia de que es algo verdadero. Amén. Nadie puede venir a decirme, no, ese es un don que, verdad, la iglesia se ha inventado, que eso fue para, verdad, para el día de Pentecostés nada más, y que esas son lenguas entendibles, hermano. Ese ruido que tú haces no es lengua. Eso es del diablo. Porque eso es lo que dice. Esas son lenguas satánicas. No, hermano. Las lenguas, hermano, es algo especial que Dios nos ha dado. Es un don, hermano. Es un regalo de Dios. ¿Para qué? Para que lo usemos. Porque Él quiere tener comunión con nosotros. ¿Quiere tener una comunión especial con Dios? Ore en lenguas. ¿Cuántos oran en lenguas acá? ¿Tú no oras en lenguas? Pues no te sientas mal. ¿Sí? Pasamos varios. Y lo bonito fue que cuando empezamos a hablar de hoy en boca, sentí como que mi espíritu se apartaba. Y empecé a hablar en lengua. Pues ahí lo tienes, man. Ahí lo tienes. Amén. Nada más que a veces la incredulidad dice, me siento raro, ¿verdad? Cuando... No. Desea los mejores dones, dice el Señor. Y yo creo que, porque todos le piden, ay Señor, yo quiero el don de sanidad para sanar a la gente. Y verdad, es que es un show, ¿me entiendes? Lo que quiere es atención, es esa, el egocentrismo ese alto, ¿verdad? Que quiere la gente, llamar la atención, ser ellos los principales, que le digan, ay, el hermano tiene el don de sanidad, llámenlo por favor. Y llega el que tiene el don de sanidad. No. No, ¿para qué quieren los dones usted? Dice que son para edificación del cuerpo de Cristo. Para la iglesia. Ahí el profeta, hermano, ese que tiembla y que grita cuando no sabe que su hermano está pasando una situación bien dura y que necesita ayuda y necesita oración. Pero él ahí temblando. No tiene ni el menor discernimiento para ver lo que está aconteciendo a su alrededor. Porque él es todo el show. Amén. Vengan a ver al profeta. ¿Cuántos van a ver a los profetas?
Este profeta, hermano, le dice hasta cuando se bañó ahora en la mañana, pero ese es perfectivo. O la oración de ese hombre que... Hermano, usted puede orar. Amén. No le digo que Dios no tiene hombres especiales para ciertas cosas. Amén. Pero tampoco hay que abusar. Y los hombres han abusado de todas esas cosas, hermano. ¿Pero de qué abusan? De la ignorancia del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios a todo dice amén. A todo dice amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya ve? A todos dicen amén. Como decía este hermano, no hay iglesia perfecta. Y si usted la encuentra, no se meta ahí porque la va a arruinar. Porque todos tenemos defectos. Amén. Aleluya. Entonces, la iglesia es así, hermano. La iglesia, hermano, cualquier hombre. Y Pablo lo decía, hermanos, despierten, por favor. No se dejen llevar por cualquier doctrina. No, cualquier cosa. Mire, la gente pasa oyendo predicaciones en la radio, la oye allá, la oye. Y hay tantas cosas que enseñan en estos tiempos, hermano, que ahora la gente ya no sabe, no tiene una doctrina, pero clara, sencilla, precisa, efectiva en su vida. No que hayan un montón de pensamientos y de enseñanzas, hermano, que uno dice que el otro dice que hay que ponerse esto, que el otro que... No. Pablo le dice, asiéntense en la doctrina que el Señor dejó. Sana. Doctrina sana. Cuando usted ya empieza a ver algo raro, hermano, porque hay gente que se pone rara con las enseñanzas que tienen, hermano. Se empiezan a poner raras. Empiezan a actuar de diferente manera. Entonces usted diga, no, algo mal hay acá. Amén. Entonces lo vamos a dejar ahí. Y vamos a seguir estudiando el capítulo 2. Lo vamos a terminar el próximo domingo. Y hermano, esto nos va a ayudar mucho en nuestro crecimiento, como me está ayudando a mí también. Yo creo, hermano, que Dios pues ya nos está preparando, ¿verdad? Hay sonidos por ahí de que el Señor ya viene. Y la cosecha que esperamos es bastante. Amén. Así que hay que estar listos. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle a Dios gracias por su palabra. Gracias, Señor, por los dones que tú nos has dado, Señor. Gracias porque es por misericordia, es por gracia, Señor, que lo recibimos como la salvación, Señor. No por lo que hicimos, no por lo que somos, Señor, sino por lo que tú hiciste, por lo que tú eres. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Dios, en este momento yo te pido, Señor, que tu presencia, Señor, vaya con mis hermanos, con esa llenura, Señor, que tú nos has dado en este día, Señor. Mi Dios, que tu presencia, Señor, guíe nuestros pasos siempre. Que pongas el deseo, Señor, de buscarte, como el siervo busca por las aguas en el desierto. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.